Buenos días a todos. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Y un especial agradecimiento a Winchark Roche, Deretou, Diego Castillo y Alejandro Murillo, patrocinadores del canal, porque sin ellos sería difícil mantener el canal. Recuerden que también pueden apoyar el canal con un comentario y un me gusta. Gracias. Esa persona se había ocultado bastante bien. No era de extrañar que todos los ancianos hayan desarrollado una favorabilidad hacia él, menos el anciano de la montaña Trueno Celestial. Han Yue se preguntaba cómo debería tratar con él, pero al parecer solo había una persona en la que podía confiar. Poco después le presentó saludos a la hada Sizuan. Contó lo que había descubierto del espía, pero no tenía ninguna prueba. Sin embargo, a ella no le importó. Esperaba que su vida acabara, cosa que sorprendió a nuestro protagonista. Parece que tenía rencores personales. Ella había sospechado de él durante bastante tiempo. Ahora que sus sospechas habían sido confirmadas, no había necesidad de gastar más tiempo. En la montaña Trueno Celestial, el taoísta Trueno les daba la bienvenida. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, ya había sido atacado. Ellos habían venido a acabar con él. Las tres sombras puras lo atraparon, dejándolo inmóvil. Todos sus esquemas habían sido descubiertos. Entonces, el espía de la secta impermeable implosionó. Era una técnica que le permitía viajar a la velocidad del rayo. Cuando aterrizó, una técnica iba tras él. Entonces, la gran tormenta Chiliocosmo lo impactó, destrozando su cuerpo mortal, únicamente dejando su alma a la deriva. Han Yue no sería piadoso con los traidores de la secta. Poco después, los discípulos de la montaña Trueno Celestial buscaban a su maestro para que fueran enterados de que él era un espía. Por lo tanto, fue ejecutado. Todos estaban conmocionados. Los ancianos de la secta estaban enojados. El anciano Trueno era una persona que trabajaba diligentemente. Querían ver las pruebas. En ello, se encontraron cartas que lo incriminaban. Hasta conocía el color de la ropa interior de los ancianos. El tiempo pasó. Han Yue había descubierto que no únicamente habían espías de la secta impermeable, sino también de varias sectas ortodoxas y demoníacas. Él simplemente no podía acabar con todos ellos, por lo que trató de memorizarlos para otra ocasión. En ese momento, el sistema habló. Se había detectado la existencia de origen antinatural. Era algo que se encontraba cerca de él. Nuestro protagonista no dudó e inmediatamente le cortó el paso al campesino. Él no tenía que preocuparse dado que se trataba del anciano asesino de deidades. Simplemente quería un pollo. Lo que se encontraba en el recipiente era un pollo negro infernal, un santo demonio que reencarnó. Era algo que se convertiría en un fénix negro. Llegó aquí porque su alma fue castigada por la corte celestial y tendría que deambular en el mundo mortal. Nuevamente en la secta de Puro, Sizuan le daba la bienvenida al gran anciano y al líder de la secta. Parece ser que ambos habían tenido éxito en su excursión. En ese momento, ella contó lo que había sucedido en la secta. Mientras tanto, Han Yue alimentaba a su mascota espiritual. El sistema le notificaba que la misión de Han Yue había terminado. Como recompensa, recibió una botella de píldoras para el cultivo de la formación del alma y la técnica del dios del viento, que le permitía convertirse en el mismo viento. Tampoco había por qué preocuparse por alimentar al pollo. Sin Hong Xuan trajo muchos tesoros cuando salió de incursión. Incluso tenía un regalo para él. Cuando ella salió, tuvo una pelea con discípulos de la secta demoníaca y terminó obteniendo un anillo interespacial con muchos tesoros dentro. Ella quería llevarlo fuera de la secta. Con él podrían conseguir muchos más tesoros. Sin embargo, para poder cumplir con la vida pacífica que Han Yue quería, la secta de Puro le impedía hacerlo. Esta secta se encontraba al menos en el quinto lugar de las 20 sectas del Gran Yan. Sin embargo, en este punto era difícil identificar la fuerza real de todas las sectas. Todo era muy difícil para su esposo. Había alguien de la secta Espada Pájaro Vermellón. Esa persona era Huang Yihao, alguien que derrotó a un alma naciente, estando en la etapa núcleo dorado. En estos momentos, puede que él se encuentre en la etapa formación del alma. Tenía el objetivo de retar a todas las sectas. Una aura oscura se cernía sobre nuestro protagonista. Quería saber si esa persona había asesinado a alguien. Él pertenecía a una secta ortodoxa. No podía hacer eso. Sintiéndose aliviado, nuestro protagonista le daba la bienvenida en cualquier momento. De esa manera, un año pasó. Un séptimo nivel del alma naciente se encontraba a las afueras de la secta de Puro. Se preguntaba por qué el anciano Trueno no podía verlo. Incluso pensó en infiltrarse en la secta, si no fuera por la presencia del anciano asesino de deidades. En ese momento, una persona llegó, se presentó a sí mismo. Era discípulo personal del anciano Trueno. Venía a reunirse en nombre de su maestro. Sin embargo, el anciano de la secta impermeable se movió. Ese no era su código secreto. Una fuerte energía espiritual impactó a nuestro protagonista, devastando cientos de metros. Entonces, el diácono de la secta impermeable vomitó sangre. Su ataque no había funcionado. Con tal poder, es probable que sea el líder de la secta de Puro.
Se preguntaba cómo un establecimiento de la fundación podía ser tan fuerte. Rápidamente intentó huir. Para acabar con él, al menos tenían que movilizar media secta suya, y antes de que se diera cuenta, su cuerpo físico había sido destruido. Intentó pedir clemencia, pero era momento de que él empezara a hablar. El objetivo de la secta impermeable era capturar talentos en un campo de concentración para después destruir la secta de la residencia del talento. No tendría más opción que unirse a la secta impermeable. Nuestro protagonista quería saber la razón oculta detrás de la secta demoníaca, pero esto no era algo que pudieras resolver un diácono ordinario de la secta impermeable. Esta persona esperaba que lo perdonara, sin embargo, el sistema le notificaba otros tipos de pensamientos, y cuando le permitió huir, fue destruido en el acto. Mientras tanto, en otro lugar, Sin Hong Xuan había encontrado otro anillo para dárselo a su esposo. 2 años pasaron en un parpadeo. Ahora el líder de la secta necesitaba la ayuda del anciano asesino de deidades. Había descubierto el lugar donde estaban encarcelados los talentos de la secta. Esperaba que él fuera a ayudarlos. Sin embargo, esto parecía ser un plan para desviar la atención suya. Es posible que la secta fuera atacada si él se fuera. No le quedaba otra opción al líder de la secta que ir él mismo. Poco después, nuestro protagonista entró en el campo de simulación. Era demasiado pronto para poder enfrentar a Xiaowei. Tenía que conformarse con Duan Tongtian. Ahora quería ver si el 6º nivel del alma naciente podía enfrentar a una persona en el 9º nivel de formación del alma. Inmediatamente se abalanzó contra él y los cielos retumbaron. Al final, el resultado terminó en un empate. Sabía que tenía que entrar en cultivación aislada. Entonces, el sistema volvió a sonar. Su discípulo, Yan Tiandong, había fallado en escapar 29 veces. Su amigo, Zhou Fan, había fallado 49 veces. En la secta impermeable, algunas personas se preguntaban lo que había sucedido con el diácono de la secta. Parecía imposible que algo le sucediera a una persona en el 7º nivel del alma naciente. Sabía que la secta estaba muy bien organizada. El problema era que el líder de la secta era demasiado cauteloso. En ese momento, la puerta fue destrozada. Los guardias intentaron atacar, pero no merecía la pena que el invasor atacara. Esta persona era Huang Yihao, de la secta Espada Pájaro Bermellón. Él esperaba retar a la secta impermeable. Los guardias estaban sorprendidos de que alguien haya encontrado la secta. Ignorando al invasor, se preguntaban qué deberían hacer, cosa que hizo que Huang Yihao desenvainara su espada. Sin embargo, el reto no era posible. El líder de la secta actualmente se encontraba en cultivo aislado. Esperaba que él fuera primero por la secta Jade Puro. Ellos esperaban que él derrotara a una persona de allá, y si pudiera hacerlo, ellos le entregarían la ubicación del líder de la secta. Huang Yihao no estaba convencido. Sin embargo, una figura muy poderosa había aparecido recientemente en esa secta. Esa persona incluso había acabado con la vida de información del alma en un golpe. Huang Yihao no estaba convencido. Ya había ido a ese lugar anteriormente y derrotó al líder de la secta. Entonces, poco después, él decidió visitar la secta Jade Puro nuevamente. Mientras tanto, Chan Yuer venía de visita. Quería saber dónde había conseguido una mascota tan esponjosa, pero nuestro protagonista no quería que su montura fuera dañada. Chan Yuer se sentía complacida cada vez que veía a Han Yue. Incluso tenía un gran talento. Se preguntaba qué tan impresionante eran sus padres. Ellos eran personas ordinarias y ya había transcurrido más de un siglo. Sus vidas ya habían terminado. Aparte de esto, ella venía a informar que pronto vendría un hermano de la maestra Sizuan. Habían rumores de que él venía a luchar por el puesto del maestro de la secta. Incluso se decía que intentó cortejar a la maestra. El ambiente se atenuó. Él quería saber qué tan fuerte era el antiguo Guan. Esa persona encontró una oportunidad y logró ascender al reino formación del alma. Sabiendo eso, el líder de la secta tenía que saber que nuestro protagonista defendería su título. Han Yue sabía que la situación se volvía complicada, pero ahora mismo tenía que encargarse de otra cosa. Huang Yihao, del 3er nivel de la formación del alma, una persona que había nacido con el corazón de la espada, tenía un profundo entendimiento en el arte de la espada. Era una persona que no podía quedarse quieta. El sistema volvió a sonar. Ahora tenía 2 opciones. Una era ordenar que la secta entera lo aniquile o secretamente espantarlo. Con una misión en espera, era momento de utilizar la simulación. Los resultados decían que no podía derrotarlo en 2 minutos, como se esperaba del corazón de la espada. No podía acabarlo instantáneamente, no podía tomar ese camino. Con el ruido de la batalla atraería la atención de mucha gente. Tenía que detenerlo en el camino o de lo contrario, sería difícil más adelante. El resto dependería del carácter de Huang Yihao. A la distancia, una sombra se vislumbraba. Había llegado Huang Yihao. Sin embargo, alguien estaba en su camino. Era alguien en el 9º nivel del establecimiento de la fundación. Alguien con una apariencia delicada y agradable. Esto era lo que llamaban verdadera elegancia.
Huang Yihao se sonrojó. Nuestro protagonista ganó una favorabilidad de 2 estrellas con él. Han Yue se preguntaba lo que había sucedido. Entonces Huang Yihao habló. Él sentía una afinidad con él. Esperaba que se volviera su discípulo. Sin embargo, nuestro protagonista no era ese tipo de personas. Han Yue quería saber por qué venía la secta Jade Puro. Esta persona venía a retar al asesino de deidades a un duelo. Él anteriormente había venido a este lugar, pero los de la secta impermeable lo convencieron de venir nuevamente. De esta manera, nuestro protagonista desarrolló un odio de 6 estrellas frente a la secta impermeable. Han Yue quería saber sobre el líder de la secta, pero era difícil obtener esa información. Era alguien muy misterioso. Huang Yihao se impacientaba. Quería ver al anciano asesino de deidades. Nuestro protagonista sonrió. Era el momento. Lo aceptaría tomarlo como su maestro, si él pudiera recibir un ataque suyo. Huang Yihao estaba confiado. Parece que nunca había escuchado de su nombre. Prometió que si era lastimado por su golpe, se iría inmediatamente y no volvería. De esa manera, la espada Qilin hizo su aparición. Nuestro protagonista haría su ataque. Entonces, su energía espiritual fue desatada. Huang Yihao se puso en alerta. Parece que no podría resistirlo. Entonces la espada del castigo celestial de la deidad fantasmal cayó. El impacto lo hizo retroceder. Entonces aprovechó el momento de impulso para recomponerse. Se preguntaba, ¿qué fue ese ataque? Con la apuesta terminada, esperaba que él no incumpliera. Han Yue se burlaba. Huang Yihao quería saber quién era él. Sin embargo, era grosero buscar a una persona sin saber su identidad. El retador estuvo conmocionado, pero cumpliría su promesa. No volvería a la secta Jade Puro. Simplemente esperaría que él saliera. Nuestro protagonista se burlaba ante esas palabras. Poco después, Huang Yihao lo maldecía por haberlo engañado. En ese momento se topó con una persona. Quería saber si Huang Yihao era un ladrón. Esa persona pensaba que si lo capturaba, los ancianos de la secta pensarían mejor de él. De esa manera se abalanzó. Al derrotar a Huang Yihao de manera desapercibida, el sistema lo recompensó con una campana demoníaca ardiente. Podía defender al usuario de ataques bajo el reino de la fusión nula, e incluso al inyectar energía, podría pesar más que una montaña. Se preguntaba, ¿quién se atrevería a desafiarlo ahora? En ese momento, una voz sonó. Era el hada Sizuan. Ella vino a hablar sobre Guan Yougan. Esa persona había regresado el día de ayer. Al parecer se encontró con Huang Yihao y fue gravemente herido. Nuestro protagonista alababa al viejo Huang en su mente. De hecho, él fue herido cuando su oponente ya estaba lastimado. También se encontró que un bosque fue destruido por un ki desconocido en las cercanías. Se preguntaba si fue hecho por Han Yue. Ella quería que también se encargara del hermano Wang. Quería quitarle el puesto a alguien que estuvo dispuesto a sacrificar su cultivo en pro de administrar la secta. A él solo le importaba el poder después de todo. También quería saber desde cuándo estaba criando este pollo negro. Dado que la cultivación podría volverse aburrida, decidió criar una mascota. Mientras tanto, en la secta Espada Pájaro Vermellón, Huang Yihao contaba lo que había sucedido en la secta Jade Puro. Esto en sí mismo era ridículo. Él era la persona más fuerte de la secta. Aparte de eso, esa persona era súper atractiva. Nadie podía compararse con él. Además, también sabía que la secta impermeable estaba apuntando contra la secta Jade Puro. Esa antigua secta seguía siendo fuerte. Era difícil que fuera destruida si su líder no moría. De acuerdo al gran anciano, esa persona era la más fuerte de su era. Esperaba que si Huang Yihao iba a retarlo, huyera inmediatamente si no podía hacerle frente. De esa manera, 7 años transcurrieron. Nuestro protagonista observaba las notificaciones del sistema. Entonces el pollo negro le preguntó cómo se veía el exterior. La inteligencia de su mascota había aumentado rápidamente. Incluso su talento para el cultivo se encontraba en otro nivel. Le dijo al pollo que el mundo exterior era peligroso. Muchas personas estaban esperando para comer un pollo tan grande como él. Incluso él no se atrevía a salir mucho afuera. Entre lágrimas, el pollo no quería escuchar más. Con eso, su lavado de cerebro fue completado. En ese momento, llegó el líder de la secta. Traía noticias. La secta impermeable había destruido una secta ortodoxa. Entonces, una sombra se movió rápidamente. Agarró una canasta y tomó al pollo apresuradamente. Nuestro protagonista se preguntaba por qué no estaban escapando. El líder de la secta venía para que se preparara, no para que huyera. Incluso si lograran escapar, no había lugar para ellos. La secta sería absorbida por otra. Nuestro protagonista había subestimado la importancia que tenía la secta para los discípulos. El sistema habló. Ahora tenía 2 opciones: escapar mientras era perseguido por la secta impermeable o proteger la secta. Las personas solo vivían una vez, no podía huir para siempre. Por eso, después de derrotar la secta impermeable, obtendría varios tesoros.
Nuestro protagonista lo sabía. Este era el tipo de vida que él no quería. Él se había vuelto un cobarde. Han Yue quería saber si ellos todavía estaban invadiendo. Sin embargo, ellos todavía tenían que absorber la secta que destruyeron. Al menos tenían una década más. Han Yue tocó el hombro del líder de la secta. Quería saber por qué la secta no era tan formidable como creía. El estatus de la secta era algo que no merecía. Lee Kin-si también lo sabía. La única persona fuerte que tenían era el fundador de la secta. Si él estuviera aquí, no pasaría eso. Él, hace cientos de años, había destruido la secta impermeable. Parece que ellos venían por venganza. Pero no era momento de ver esos detalles. Si la secta pudiera superar esa catástrofe, él podía cultivar tranquilamente. Nuestro protagonista aceptó, pero huiría si no pudiera ganar. De paso, quería unas cuantas píldoras para un alma naciente. Sin embargo, como no poseían alquimistas, no tenían. De esa manera, Han Yue se fue. Esto era una broma, salió a comprar materiales. En la ciudad principal de la secta, la gente veía a una persona con un enorme pollo. En ese momento, esa persona recibió una notificación. Se había detectado la presencia de una persona de origen antinatural. Esa persona era Swan Kim-jun. Se encontraba en el tercer nivel de establecimiento de la fundación. Era el cuerpo mortal de un señor demonio. Ella era alguien que nació con un corazón Dao. Era extremadamente talentosa. Por eso, al querer superar el Dao, creó un cuerpo y bajó al mundo mortal. De esa manera, experimentaría varios aspectos de la vida. Ante tal presentación, nuestro protagonista estaba sorprendido. Ella podría estar más lejos del reino Mahayama. Frente a ella, varias personas peleaban por su corazón. Esto era aburrido para ella. Probablemente era momento de terminar su viaje. En ese momento, vio pasar a alguien. Sonrió. Parece que quería quedarse un poco más. La favorabilidad de Swan Kim-jun hacia nuestro protagonista subió a una estrella. Rápidamente volteó la mirada, y al hacer contacto visual, la favorabilidad aumentó a 2 estrellas. Sin dudar, utilizó la técnica del dios del viento. Al ver la cueva espiritual de Han Yue, pensó que era una persona interesante. Al ver las palabras que fueron escritas en la montaña, su interés en él aumentó más. Seguramente disfrutaría más si lo dejaba para el final. Nuestro protagonista suspiraba en alivio. Puede que esté en el reino del establecimiento de la fundación, pero ella tenía mucho más poder. Esperaba que ella se olvidara de él. 7 años volvieron a transcurrir. Ahora se encontraba en el 8º nivel del alma naciente. Aún con su velocidad, creía que era lento. Quería llegar a la formación del alma antes de enfrentar la secta impermeable. Dejando a un lado las notificaciones de los intentos fallidos en escapar de sus conocidos, Lee Kin-si fue herido de gravedad por un compañero de la secta. Él se había olvidado de Wang Yougang, aunque él había adivinado correctamente. Él no se atrevió a desafiar al anciano asesino de deidades, por lo que fue a aliviar su frustración con el líder de la secta. En ese momento, Swan Kim-jun vino a visitarlo nuevamente. Parece que ella no tenía malas intenciones porque no hizo nada después de ser rechazada 2 veces. El pollo negro también estaba asustado, se inclinó ante la mujer, esperaba que no se comiera a su maestro. Han Yue se presentó a sí mismo, ella también lo hizo. Cuando lo vio por primera vez fue sorprendida, y su imagen fue plasmada en su corazón. Al recibir elogios, él preguntaba si ella tenía más cosas que hacer, pero no había que precipitarse, ella quería regalarle algo. Esta era la ficha de la morada inmortal celestial, esta era la tierra sagrada de la cultivación, solo podía ingresar por medio de esta tarjeta. Ella pensaba que él no podía resistirse a tal tentación. Sin embargo, nuestro protagonista había decidido pasar toda su vida en la secta Jade Puro. Dado que no estaba interesado en eso, buscaría algo más. Esta era la espada espiritual de la tierra. Podía acabar con la vida de un núcleo dorado, pero nuevamente fue rechazada. Esta era una píldora que lo llevaría directamente al núcleo dorado, pero nuestro protagonista estaba sin palabras. Sin rendirse, intentó agregar a la suma varias técnicas marciales, pero antes de que continuara con la negociación, decidió detenerla. Por primera vez desbloqueó su verdadero cultivo. Ella comprendió, era el anciano asesino de deidades. Con eso, su favorabilidad aumentó en 4 estrellas. También había comprendido sus necesidades. Sacó una píldora que lo ayudaría a avanzar a la formación del alma. Y si no fuera suficiente con eso, ella sacaría más. Nuestro protagonista quería saber el origen de ella, pero eso no era importante. Ella quería convertirse en su pareja. Al saber eso, Han Yue preguntó si ella podía encargarse de la secta impermeable, pero fue rechazado. Ella solo estaba interesada en Han Yue. Nuestro protagonista quería saber si al aceptar su solicitud habría que pagar algo. En respuesta a eso, Swan Kim-jun rió. El precio era cultivar y fortalecerse juntos. Entonces el sistema habló. Rechazarla, obteniendo el odio del señor demonio y ganando una habilidad mística, o aceptarla y convertirse en su pareja.
siendo afectado por el karma y la providencia. También obtendría un poder místico. En las mazmorras de la secta impermeable, los discípulos de la secta Jaepuro eran castigados nuevamente. Ellos eran tan tercos como las mulas. Los guardias ya estaban frustrados. También estaban cansados de golpearlos. Soufan pensaba que si algún día lograba la iluminación, acabaría con todos ellos. Yan Tiandong recriminaba que el plan de escape no funcionaba. Creía que era conveniente no luchar y esperar a su maestro. Soufan sabía que él no vendría, pero esto eran tonterías. Él era alguien extremadamente poderoso. Nadie podía compararse con él. Estaba seguro que su maestro estaría aquí. Incluso esto podía ser considerado una prueba para ellos. Mientras tanto, el sistema recompensó a nuestro protagonista con la técnica nube del salto mortal, una técnica que le permitía al usuario teletransportarse a 1.000.000 de kilómetros. Recordaba las palabras de su compañera Dao. Esperaba que él cultivara diligentemente, que luego vendría cuando fuera de ayuda. Han Yue se disculpaba. No tuvo opción. Las píldoras que ella estaba ofreciendo eran demasiado. Aunque el pollo quería saber si su maestro iba a ser comido. Sin embargo, ahora no podían hablar mal de su prometida. Decidió consumir la píldora. Entonces, la energía espiritual explotó. La píldora tenía un efecto dominante. Sentía como su cultivo estancado se movía rápidamente. Solo bastó un bocado y su energía se incrementó lo que hubiera gastado en 100 días. Sin embargo, no podía depender únicamente de las píldoras. Él tenía que ser constante. El reino de la formación del alma estaba cerca. Después de eso, transcurrieron 2 años. Han Yue agradecía la generosidad de su pareja. Ahora se encontraba en el 9º nivel del alma naciente. Por el momento, quería intentar una simulación con Wang Yougan. Después de eso, se dirigió al reino de los 10.000 demonios. A las afueras de su morada, se encontró con el líder de la secta. Él traía buenas noticias. Huang Yihao fue capturado cuando se enfrentó al líder de la secta impermeable. Entonces, la secta espada Pájaro Bermellón decidió aliarse con la secta Jaepuro. Después de muchos años, las cosas empezaban a ir mejor. Li Qingxi quería continuar hablando, pero fue detenido. Parece que temía que la secta fuera afectada. Han Yue sería suficiente para proteger la secta entera. Por eso, todos los ancianos deberían ir a enfrentar la secta impermeable. En eso, él avanzaría a la formación del alma. El líder de la secta estuvo en silencio, y después gritó en alegría. En el reino de los 10.000 demonios, se sabía que la ascensión al reino de la formación del alma era un suceso impactante, por lo que la gente podría atacarlo. Por eso vino a este lugar. Este era el día donde atravesaría el alma naciente. Los cielos empezaron a retumbar, las bestias demoníacas subían, y entonces la tribulación celestial comenzó. Gracias por ver el video. Ahora entremos a la nueva dinámica del canal. En el video anterior hubo un total de 6 respuestas a la pregunta ¿qué motivo sería suficiente para vender algo de su tiempo de vida? Entonces, vamos a un generador de números, ponemos los resultados, y la persona del video de hoy es el número 4, respuesta de Andrés Ríos, el conocimiento. Una respuesta un tanto ambigua, pero deja libre a la imaginación. Conocimiento como inversión para el futuro, expandirse profesionalmente, conocer algo que pocas personas conocen. Ya saben, los secretos del mundo. De todas formas, gracias por responder. Un saludo, buen hombre. Si quieren aparecer en el próximo video, pueden responder a la pregunta que está en la caja de comentarios. Nos vemos.